Pues la vida de la maestra Elbester, desde mi punto de vista, es la vida del personaje sindical más importante que ha tenido este país, más arriba de Fidel Velázquez, porque la maestra fue interlocutor del gobierno, no fue un instrumento del gobierno. Fue una persona, ha sido una persona que ha vivido siempre al extremo en sus decisiones y en sus actitudes. Ha tenido sus matices, ha hecho cosas muy importantes, pero también ha hecho algunos temas ha aprobado algunas cosas que a final de cuentas han perjudicado a los trabajadores de la educación. Es alguien extraordinario, no es un personaje cotidiano, es alguien que tiene una biografía extraordinaria, porque además ha convivido con el poder desde el 89 para acá, en primera línea de esa convivencia. Bueno, el interés por aprovechar un espacio de tiempo que fue la pandemia. Dos, pues la oportunidad de haber estado cerca de un personaje de esa envergadura, de haber conocido con ella cómo se venía manejando el sindicato desde el 89 hasta la fecha, el ver su comportamiento con nosotros y con otros en función de ese liderazgo, y pues tomar el pretexto de la importancia de la vida de ella para poder hacer un relato de lo que todos vivimos en estos años, en estas 2 décadas. Es una novela que habla de la vida de la maestra, que habla de su desempeño como dirigente, de la vida de un sindicato y de lo que ocurre en una sociedad. Y todo lo que ahí se menciona ocurrió en los hechos. Si bien es una novela y tiene sus espacios de ficción, es una persona que llegó de esa manera al poder sindical, que lo ejerció de esa manera, que ocurrieron los hechos en Tepic, que ahí se relatan, que tiene un acercamiento con los distintos actores políticos, que tiene una forma de comportarse con esos actores políticos, que estuvo detrás de los dirigentes en turno del sindicato, que luego asumió la dirección del sindicato, su relación con los actores de ese tiempo, con los actuales, con el maestro Cepeda, por ejemplo, son reales. Su acercamiento con Peña Nieto, su campaña a favor de Peña Nieto, su distanciamiento con Peña Nieto, y lo que a final de cuentas ocurrió ese 26 de febrero, donde a ella la invitan a desayunar y a platicar, y lo hacen para atraparla, para detenerla, y tratar de fracturar al sindicato. Fueron horas aciagas allí para el sindicato. Es una realidad que estuvieron congeladas las cuentas de la mayoría de las secciones del país. Las secciones de Coahuila se congelaron las cuentas. No podías utilizar el dinero de tus cuotas sindicales porque todo estaba en investigación. Y a final de cuentas, quien ocupa el lugar de ella, dado que ella estaba en la cárcel acusada de utilizar el dinero de los trabajadores de la educación, fue quien firmaba los cheques para ella, quien le hacía las transferencias a ella, lo cual resulta parte de esa misma situación extraña de nuestra vida política en el país. A ella la meten a la cárcel por malversación de fondos, y el que le daba el dinero es el que lo colocan al frente del sindicato. Cuando lo lógico es que si ella fuera culpable de eso, pues tendría que ser por subsiguiente el que firmaba los cheques. No estoy diciendo que ella fuera culpable o no culpable, estoy diciendo que es la lógica que tendría que tener cualquier proceso de esa naturaleza. Pero la lógica que vivimos es: ella la condenan y a él lo encumbran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se hace un pacto con el gobierno para transitar olvidándonos de ella, ¿no? En aquellos años ella implementa el tema al interior del sindicato de la pluralidad, de hacer el voto secreto en las asambleas delegacionales o en los eventos seccionales o nacionales. Pero a final de cuentas, las expectativas que hoy tenemos
de democracia son muy distintas. La democracia hoy en día tendría que llevarnos a pensar en no solo en una votación, sino en un debate permanente de todos, de la realidad que vivimos, de las respuestas salariales, prestacionales que tenemos, que eso no se llegó a manejar y no lo sigue manejando ella. Ella deja el liderazgo prácticamente cuando accede Zedillo, en el mismo momento en que está Raúl Salinas siendo apresado y Carlos Salinas en una huelga de hambre. En ese momento ella le deja la dirigencia nacional a Humberto Dávila Esquivel y luego se topa con un país sin un liderazgo fuerte. Y en ese momento pues está la tentación de regresar otra vez. Y le regresa en el 97 y de ahí nos trasladamos hasta el 2013, donde creo que parte de su entorno cercano le demandaba y le exigía mantente al frente, porque a final de cuentas había unas conveniencias de los cercanos a decir, pues si tú mantienes al frente, pues alguna ganancia tenemos los más cercanos a ti. Pero creo que le haría más bien a la democracia del sindicato, a la vida del sindicato, verla en un actuar de otra envergadura, a fin de fortalecer la vida de todos, con la reflexión, con el comentario, con la crítica, pero entendiendo que las ambiciones personales de uno deben de estar acotadas siempre a lo que es la participación de todos. A finales del 2011, todo indicaba que había una alianza total del Bester con Peña Nieto. En enero del 2012 se rompe lo que iba a ser la alianza del PRI con Nueva Alianza. Se decide que se va a transitar cada quien por su lado. La maestra en ese tiempo lo que habla con los más cercanos es: hagamos el esfuerzo por llevar votos a favor de Peña Nieto como presidente, pero mantengamos el registro de un partido. Esas son las indicaciones que ella da hacia el interior, y es a final de cuentas lo que se observa en una votación donde Cuadri, que era el candidato de Nueva Alianza, obtiene menos del 1%, y en cambio los diputados andan cerca del 4%, ¿no? Ese porcentaje de votos fueron a parar a Peña Nieto, así se entiende. El Bester hace una serie de declaraciones también en contra de Peña en un Congreso Nacional en Quintana Roo. Se expresa peyorativamente de Peña Nieto y se da el rompimiento hasta la conformación del gabinete de Peña Nieto, donde ponen a Emilio Cherfet como secretario de Educación, donde la invitación del Bester a estar en la toma de protesta ya no es en las filas de adelante, sino es a medio auditorio. Y de diciembre del 2012 a febrero del 2013, pues establece una serie de acciones el sindicato. Creo yo que en esa dirección de esas acciones faltó mayor contundencia. Creo que nos quedamos a medio camino, es decir, ni hubo las grandes manifestaciones, ni hubo las presiones fuertes, casi nos invisibilizamos como sindicato, y en cambio el gobierno empezó a tomar determinaciones y acciones que no solo eran contundentes, sino eran emblemáticas, y entonces ya se toma la determinación a nivel nacional de detenerla. Creo que ese fue el transcurrir de lo que era una muy buena relación, donde ella hizo trabajo con gobernadores a favor de Peña Nieto, donde se reunía Humberto, se reunía los gobernadores de Nuevo León, de Tamaulipas, de Hidalgo, de distintos estados, arropando a Peña Nieto. Yo intenté que todo fuera con matices. La maestra, yo sigo diciendo, es un personaje importantísimo para la vida de nuestro país, para la vida del sindicato sin lugar a dudas, del sindicalismo, pero es un ser humano de carne y hueso, con cosas positivas, con cosas negativas. Sí puntualizo las cosas positivas, como incrementar el salario, lograr en las negociaciones incrementar el salario de los trabajadores de una forma muy importante. Hay que hablar que en el 88 no solo
88, 89, no solo era una idea de más democracia, sino era de mayor salario. El lema de la coordinadora era democracia sindical, pero también hablaba de 100% de aumento salarial. Bueno, en ese tiempo teníamos un salario, el profesor de primaria tenía un salario de 1.4 salarios mínimos. Cuando ella deja la dirigencia, el maestro de primaria, cuando menos gana 4.5 salarios mínimos. Es decir, no fue un 100%, o sea, triplicó el salario de los maestros. Pero así como digo eso, también digo que en su tiempo se aceptó y se negoció el esquema de cuentas individuales, que a las nuevas generaciones las tiene condenadas a un futuro de miseria, porque el que se quiera jubilar de los profesores más jóvenes, cuando le toque, se va a jubilar con el 25% de su salario, el 27% de su salario. No, ni es una apología, ni es una propaganda para que ella regrese. No creo yo que ella ni esté en su imaginario regresar. Se me haría tonto en alguien que no creo que sea tonto el regresar, porque además no creo que logre ganar una elección. No creo que logre conformar una planilla solvente, fuerte para participar. Estaría en su derecho de armar una planilla, pero dudo mucho que llegara a ganar una elección en estos momentos en el país. No es tampoco una crítica mordaz hacia la maestra, es al menos lo que para mí ocurrió durante todos esos años. Creo que el problema de nuestra sociedad es que nos hemos ido normalizando en una realidad. Lo que allí ocurrió, cuando hablamos de una matanza, cuando hablamos de no solo matar una familia entera, que yo lo relato en Veracruz, aunque ocurrió en Chihuahua en algún momento, y que lo primero que te dicen las autoridades es que ellos eran criminales, lo hemos ido normalizando. Ocurren en otros países, cada que fallece una mujer, cada que matan a una mujer en un aspecto de feminicidio, en la ciudad, en la localidad, decretan 3 días de luto. Aquí, en cambio, ponemos vallas para que no se acerquen a manifestarse en contra de las autoridades. Si declaráramos 3 días de luto, estaríamos en luto permanente en este país. El Bester, le entregué yo alguna vez un primer borrador de una primera parte, no hubo ningún comentario. Se lo entregué a su círculo más cercano. Hubo comentarios te corrijo esto, pasó así y así. Lo conoció el maestro Cepeda, porque es amigo. Le dije, profe, denle una lectura, y me dice qué le parece. Lo que me dijo es que le había gustado el libro. No me hizo ningún comentario, no me dijo, no, quítale, porque además, y eso lo valoró en él, o sea, hay la tolerancia a que, pues, al final de cuentas, escribas lo que consideres que ocurrió. Hay gente que te dice, o que me dice, oye, ¿y le gustará a la maestra? Pues no sé. Hay gente que me dice, ¿le gustará al profe Cepeda? Pues no sé. Pero no es si nos gusta o no nos gusta, es a final de cuentas lo que ocurrió en esos años, lo que sucedió y lo que es una libertad de expresión. Creo que hay una serie de temas que hoy la maestra está sacando a la luz, que son importantes, lo que tiene que ver con la reforma educativa, sus críticas hacia la actual secretaria de Educación, pero creo que hay otros temas que no se están mencionando también en la agenda y que creo que los maestros deberían de mencionarlos. Creo que en una reforma educativa, primero debería hacerse al inicio de un sexenio. Lo ideal sería que se hiciera no una reforma gubernamental, sino una reforma de Estado, y para eso nos tendrían que convocar a todos. Tengo como 2 años que no la veo, desde la pandemia que no la veo. No la he visto a parte de su entorno familiar en este tiempo. Veo al maestro Cepeda, que es la contraparte ahorita, pero no la he visto a ella. Me queda claro lo que ella nos señalaba, las prioridades, la estructura nacional del sindicato, la unidad del sindicato. Creo que de un buen dirigente, el primer punto tendría que ser tratar de que sus compañeros crezcan y crecer con ellos.
no crecer porque ellos no pueden crecer. Eso creo que es una de las cosas que deberíamos de criticarle a la maestra, pero eso es una forma de pensar de ella, ¿no? Si revisamos la historia del sindicato, la historia desde los 40s, el primer dirigente es de Guanajuato, Luis Chávez Orozco. Después de eso todo se empieza a trasladar a la Ciudad de México y prácticamente en los años 50 y 60 todo fue en la Ciudad de México. Todos los dirigentes eran de la 9 o eran de la 10. Luego cuando llega Carlos Longitud se empieza a ver dirigentes de otras entidades, pero Carlos Longitud es el que mantiene el liderazgo total. Queda claro que él es la figura, el maximato está ahí. Cuando llega el Bester, hay tres entidades que tienen la fuerza, que es el Estado de México, la sección 36, que es donde ella viene, Coahuila, que es donde está Humberto Dávila Esquivel, donde está Poncho Cepeda y donde estamos algunos más, y Jalisco, que es donde está Tomás Vázquez Vigil y Juan Díaz. ¿Por qué se da esa circunstancia? Yo creo que es casualidad, ¿no? O sea, no veo una circunstancia distinta, creo que, porque además no son las mismas secciones. Humberto Dávila es una sección, la sección 5, que hay que pensar que a diferencia de lo que se ve actual, era una sección con una personalidad totalmente distinta a la sección 38, y el maestro Cepeda es totalmente sección 38, aunque él tiene también su cercanía con la sección 5, su carrera sindical la hizo en la 38, aun cuando ahí relato yo en uno de los momentos lo que es el Congreso de Tonatico, donde la sección 38 no lo apoya, y somos, en ese momento yo era la sección 5, quienes apoyamos a que él se mantenga en el Comité Ejecutivo Nacional. Coahuila tiene creo que la mayor fortaleza educativa, lo que le podemos decir Coahuila al resto del país, yo creo que más allá del sindicato tendría que ser con normalismo. Creo que el sello distintivo de Coahuila, lo que yo presumiría al resto del país, es el normalismo. O sea, creo que nuestras escuelas normales son ejemplo a nivel nacional de compromiso, de trabajo, de formación. Lo han sido siempre durante todo el siglo pasado, y creo que eso es lo que nos hace distinto al resto del país. Gracias a ustedes. No, el agradecimiento nada más. Gracias.